¿Qué tal? Bienvenidos a La Fórmula, un nuevo miércoles de Fórmula. Y hoy tenemos un tema excluyente para tratar y analizar junto a todos ustedes y a nuestro invitado del día, porque el domingo pasado el país vivió un hecho diferente, un hecho novedoso, y fue el atentado a la casa de la fiscal de corte, Mónica Ferrero, que significa para muchos, en especial de la Fiscalía, del sistema político, un antes y un después. Vamos a ver de qué se trata este antes y después, Bicho, pero antes tenemos algunas cosas para comentar. Bueno, hoy estamos cumpliendo con el programa 52. Estamos a 8 días de cumplir un año con la fórmula. Bastante duramos. Bastante más de lo que pensamos. No, y esperemos durar un poquito más, algún tiempo más. Y además, más ahora, hoy empezamos a transmitir, hicimos un cambio, empezamos a transmitir exclusivamente a través del canal de Trimax Live, el canal de YouTube de Trimax Live. Por supuesto que además va a quedar después on demand el programa, tanto en el canal de Trimax como en el canal de La Fórmula, como en nuestro canal de La Fórmula de Spotify. Van a poder ver los cortes de los mejores momentos de la entrevista y del programa en general en nuestras cuentas en Twitter, X, Instagram y TikTok. Y bueno, y los invito a vernos especialmente por Trimax Live, porque además viene preparando una programación que va a durar casi 24 horas, si no 25. No para Trimax. No para, viene creciendo, viene sumando un montón de contenidos, un montón de productos. El 10 de octubre tenemos el lanzamiento de la programación. Estamos muy contentos, así que bueno, los invito a seguirnos por aquí. Bien, vamos a empezar a hablar de lo que pasó el domingo. Si querés arrancar vos, arranca tranquilo. Antes de nuestro invitado, Bueno, el atentado a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, es el tema que se nos tornó el tema más grave y del que que ha concitado la atención de todo el mundo acá en el Uruguay desde el domingo pasado. Ese atentado a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, puede ser dos cosas. O lo más grave a nivel institucional, desde el avance del narcotráfico en el Uruguay, o apenas el comienzo, que después traerá cosas más graves. Y esas cosas más graves pueden ser muertos. El narcotráfico ya se cobra muchos muertos, ya se cobra muchas vidas, ya nos deja muchos muertos. Pero si no se toman acciones desde ya, un día esas vidas ya no van a ser de los barrios periféricos o de las cárceles. Esas vidas pueden ser la de un fiscal, la de un juez, la de un político o la de un periodista, como pasa en otras partes de Latinoamérica. Si no se toman acciones desde ya, frente a ese terror además, va a escalar la corrupción. Plata antes que plomo van a preferir algunos. Y la corrupción se nos va a meter a grados insostenibles. La pregunta es, ¿la batalla contra el narcotráfico está perdida? Por lo pronto la estamos perdiendo. Si no, no estaría pasando lo que está pasando. Así que es necesario que se empiece a hacer ya algo distinto. No sé quién tiene la receta y quién tiene el liderazgo, pero algo distinto me parece que es momento de empezar a hacerlo. Y estamos además en un momento oportuno. Este atentado a la fiscal Mónica Ferrero se da justo en el momento en el que en el Parlamento se está discutiendo el presupuesto quinquenal. La Fiscalía, estuvo la fiscal Mónica Ferrero el 9 de septiembre, allí en el Parlamento, en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, hizo una larga exposición de todas las necesidades que tiene la Fiscalía. También contó sobre amenazas previas que había tenido, pero en especial se centró en las necesidades. A la Fiscalía se le asignó en el presupuesto mucho menos dinero que el que había pedido, como a tantas otras áreas del Estado que necesitan también dinero. Pero este momento es el momento en el que se resuelve qué va a ser de la Fiscalía. Queremos una Fiscalía fuerte, hay que blindarla. Si queremos fiscales que puedan trabajar y atender los casos como corresponde, hay que darles recursos. Les faltan recursos. Las Fiscalías tienen 3 fiscales para atender centenas de casos y en algunos casos miles de casos. Lo hablábamos hace poquito con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa. Entonces, si queremos una Fiscalía fuerte, la tenemos que fortalecer. Si queremos una Fiscalía que
que no sea corrupta, la tenemos que fortalecer. Eso solo se puede hacer con recursos y hace mucho tiempo que los recursos no les están dando, es el momento de hacerlo. Bueno, ya vamos a pasar a nuestra entrevista con nuestro invitado, ya lo hemos anunciado, el diputado Pablo Abdala, pero antes queremos contarle que arrancamos este bloque del mismo lado del mostrador junto a Antel Empresas, que acompaña a quienes todos los días hacen, emprenden y conectan. Conoce todas las soluciones que Antel Empresas tiene para ayudarte a crear tu negocio, hosting web, chat omnicanal, seguridad digital y mucho más. Bueno, comenzamos ya con nuestra entrevista del día. No necesitamos presentarlo porque es una persona que todos ustedes conocen seguramente, pero bueno, él es Pablo Abdala, es abogado, fue legislador por el Partido Nacional en distintas legislaturas, también fue presidente del INAU, viceministro del Interior, ahora es diputado también por el Partido Nacional y además es presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara. Bienvenido, Pablo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Con mucho gusto, Paula, Bicho, gracias por invitarme, un placer estar acá. Bien, bueno, bienvenido. Decimos que bueno, sos presidente justo ahora, ¿no? Presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara, que el domingo pasado, después del atentado, decidió declararse en sesión permanente. ¿Qué implica concretamente esa decisión de la comisión? Bueno, esto se dio efectivamente el domingo a partir del atentado que sufrieron las instituciones, que sufrió la fiscal Ferrero, con toda la gravedad que eso representa, que es la que ustedes sin ninguna duda ponderaban acertadamente al inicio de este programa. Se comunicó conmigo, porque soy el presidente de la comisión, efectivamente este año, el diputado Sotelo, que fue el que tomó la iniciativa, debo decirlo, y me planteó que él entendía que teníamos que convocarnos, teníamos que reunirnos. Casualmente teníamos planteada la visita del ministro del Interior, no había fecha todavía, pero lo íbamos a convocar, no en términos de cuestionarlo, de pedirle renuncias, o en esa lógica habitual o de dialéctica entre gobierno y oposición, sí para hablar de seguridad, porque es la comisión especializada. Y sin embargo irrumpió este acontecimiento, Gerardo me planteó ese planteo, me hizo esa propuesta, me pareció totalmente pertinente y empecé a hacer contactos con los delegados de todos los partidos, todos estuvieron de acuerdo, convocamos a la comisión para el lunes a las 9:30 de la mañana, allí tuvimos un intercambio que quedó en actas, todos reflexionamos un poco más, un poco menos, cada uno con su estilo, en la misma dirección. Y entre otras cosas resolvimos, por supuesto, comunicarle la solidaridad y el apoyo a Mónica Ferrero, también a la Asociación de Magistrados Fiscales. Ayer llegar notas con la versión taquigráfica a los poderes del Estado, eso sería lo más simbólico, lo más formal. Y al mismo tiempo declararnos en sesión permanente y encomendarnos al presidente de la comisión, que soy yo, y al vicepresidente, que es el diputado Mesa del Frente Amplio, mantener contacto con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio del Interior, a los efectos de la conexión entre los dos poderes. También resolvimos otra cosa que se va a concretar dentro de pocos minutos o dentro de un rato en la sesión ordinaria de la Cámara del día de hoy, que es la de proponerle, o que era o fue, y es la de proponerle a la Cámara que se expida, que apruebe una declaración. La comisión como tal, como es asesora de la Cámara, no puede declarar. Quien declara es la Cámara. Entonces elaboramos un texto con Gerardo particularmente y con otros colegas también, con Gerardo Sotelo, y eso se va a tratar ahora en breves minutos para dar una señal de todo el sistema político que se agrega a las señales que los partidos ya han venido emitiendo, como todos sabemos. Pero básicamente ese es el resumen de lo que hemos venido actuando. Ahí está, en esto de las señales. Hay otra señal que no es tan común, como vos decías recién, porque normalmente cuando hay problemas de seguridad, lo que sucede es que la oposición de turno le pega al gobierno de turno y viceversa, ¿no? Es lo más común. En este caso, lo que vimos fue a toda la oposición y al gobierno salir como en la misma línea, unidos en la el respaldo, la solidaridad. Y en la condena. Y en la condena, eso quería decir, está en el respaldo y en la condena a lo que había sucedido. Ahora, ¿cuánto dura esto? Porque no es común. O sea, como primera señal está muy bien y es de recibo, es lo que uno espera que de parte del sistema político se haga, pero ¿hasta cuándo ese respaldo total? A ver, no quiero pecar ni de iluso ni de excesivamente optimista, pero yo me atrevería a decirte que dura por siempre. Porque en definitiva lo que esto confirma, más allá de que después en la vida política cotidiana y en la vida parlamentaria de todos los días podamos hacer apreciaciones en cuanto a cuál es el tono, las coincidencias, los encuentros, los desencuentros, que siempre es materia opinable. Sí.
Pero lo que este episodio me parece que demostró, y no fue una cosa que tuviéramos que negociar, ni que convocarnos a deliberar, ni que discutir, fue una cosa que se dio espontáneamente, en pocos segundos, y ya te digo, los contactos que yo mantuve el domingo corroboran eso, la reacción del presidente en la calle Pou, comunicándose a primera hora con el presidente Orsi, publicándolo en las redes, las expresiones de los principales dirigentes de todos los partidos que se convocaron para ese día. Yo creo que esa es una seña distintiva que nuestro sistema político tiene. A ver, tampoco es que porque somos así, entonces estamos a buen resguardo de cualquier cosa. No, desde luego que no. No, yo no estoy postulando eso, pero digo, es un activo, es una característica que tenemos que siempre más vale tenerla que no tenerla, sobre todo frente a amenazas de este tipo y sobre todo, digamos, como norma o como regla de nuestra convivencia democrática. Se va a reflejar, creo yo, seguramente ahora en la Cámara más tarde cuando nos convoquemos. Desde luego, lo que decía el bicho al principio, yo creo que esto, yo lo dije muy claramente, esto no es un paso más. Yo incluso hasta discrepé, es un matiz capaz que en cuanto a la valoración terminológica, si se quiere, o la calificación del hecho, con lo que el ministro Negro dijo al principio y repitió después, y creo que el presidente Orsi, de que los patrones o el patrón de este acontecimiento coincide con las características de otros atentados más recientes. Yo creo que no. Yo creo que este grado de, digamos, de violencia, este límite que se traspasó, porque no perdamos la perspectiva de quién es la funcionaria agredida o quién fue. Es equivalente a que si hubiera pasado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, claro, por ejemplo, sí, o a la vicepresidenta de la República, por decir cualquier cosa. Lo digo como titular de un poder del Estado. Sí. Mónica Ferrero es el soporte humano, es la titular de una de las dos grandes columnas que tiene el sistema judicial. En este caso, la del Ministerio Público, que es la que tiene a su cargo la acción penal en juicio, es la que representa al interés público en los juicios. Y bueno, y con todo lo que eso conlleva. Y además la forma de la agresión, porque no es que le hicieron una pintada en la casa, le tiraron una granada, bueno, lo que todos sabemos. Entonces yo creo que eso sí fue traspasar un límite, que si es el comienzo de un camino o si es simplemente la constatación de un camino que ya inexorablemente estábamos en esa deriva y esto demuestra la gravedad de la situación, bueno, puede ser materia opinable. Ahora, en cualquier caso, por supuesto que nos debe preocupar y nos debe preocupar mucho, no tengo duda. O sea, nos viene a confirmar, nos pone frente al espejo y creo que nos notifica que Uruguay es un país, la Suiza de América, como decíamos antes, muy lindo, muy distinto con relación a otros, con ventajas comparativas o con una forma de ser y de convivencia política que otros países no tienen, pero no estamos exentos de peligro, no somos una isla en el mundo y pasan estas cosas y pueden pasar cosas peores también. ¿Y vos cómo ves el futuro? ¿Vos crees que esto va a empeorar? Mirá, ¿O crees que hay algo para hacer para que no empeore? A ver, hay mucho que hacer y es un tema que hay que trabajar en muchos planos. Y te digo algo, uno es el plano policial. Aunque te parezca mentira, capaz que ese es el que me preocupa menos. Porque yo creo que ahí hay mucha conciencia, hay un trabajo profesional que a mi juicio se viene desarrollando satisfactoriamente, por supuesto. Todos los días hay que trabajar para mejorar la respuesta policial, para profesionalizar la actuación de la policía, por incorporar más tecnología, más inteligencia. No, todo eso es un tema. Ahora, yo te digo sinceramente, ¿cuál es mi dosis de, no voy a decir pesimismo, porque yo no soy pesimista, de preocupación en todo esto? Atrás de esto hay causas sociales muy profundas, que no las enfrentamos solo nosotros. Yo en mi pasaje por el Ministerio del Interior, que fueron 15 meses en el último tramo del gobierno anterior, me tocó participar en distintos ámbitos o convocatorias internacionales, el Concilio de Brasilia, por ejemplo, que se reunió en Chile. Chile estaba sufriendo una agresión del crimen organizado y la está sufriendo tremenda. Bueno, pero ese fue un ámbito. Participé también en Costa Rica en una instancia que convocó el BID para hablar de estas cosas. Y todos los países tienen en sus agendas este problema y todos los países, ¿sabés qué enfrentan? Una condición que siempre nos salteamos. La competencia que el Estado y que las sociedades tienen con el crimen organizado en cuanto al reclutamiento de recursos humanos, en cuanto a la cooptación o la captación de gente, de adolescentes, que no tienen oportunidades, que no tienen cómo sustentarse, que caen en el delito, que van a la cárcel, todo ese circuito perverso, que salen peor de lo que entraron, que después no se pueden sostener cuando egresan del sistema y que a los pocos días, como no se pueden sostener, recaen en la, llamémosle, plata fácil o solución rápida a sus vidas y a su problema de subsistencia, que es el narcotráfico.
y que es ser empleados o trabajar para las organizaciones criminales. Ese es un problema que es de todos los países, tanto es así que yo comentaba el otro día en un programa, cuando estuve en Séptimo Día, el Banco Interamericano de Desarrollo está empezando a financiar proyectos que son proyectos vinculados a la política de seguridad, pero con el afán de que los estados avancen en el enfoque dual del que siempre hablamos, incorporen el componente social y empiecen a trabajar en proyectos en clave de seguridad que apunten a combatir este fenómeno, ¿verdad? Y a solucionar las causas profundas que tenemos detrás de todo esto, que eso va de la mano con la generación de subculturas, de marginación, ¿verdad? De todo lo que sabemos, ¿no? Porque esto también implica, la sociedad partida en varias partes, ¿no? Y en varias subculturas y en nichos que tienen códigos de relacionamiento que no son los que manejamos el resto de los uruguayos. Pero ese diagnóstico, ¿hace cuánto lo tenemos? Bueno, no. Hace más de 10 años, por lo menos, bueno, lo tenemos. Probablemente. ¿Y por qué no avanzamos? Y bueno, y esa es toda una discusión, bicho. ¿Cuánto hemos avanzado, dejado de avanzar? ¿Cuánto hemos estado o no a la altura de las circunstancias? A ver, yo no te diría que no somos ni el mejor de la clase, ni tampoco una manga de irresponsables que hemos estado al margen de esto sin darnos cuenta, durmiendo la siesta, ni tanto ni tampoco. Porque esa pregunta nos lleva inexorablemente a las características y a los problemas y a las limitaciones que tiene el país. Para resolver sus problemas sociales, sus problemas económicos, para crecer, para desarrollarse. Ahora estamos analizando la ley de presupuesto, con todas estas carencias. A ver, yo no digo que el gobierno del Frente Amplio o que el ministro Donne no le haya dado más recursos a la Fiscalía o más recursos a la UTEC o a la UDELAR o a ANEP, porque no está de acuerdo, o porque no es sensible, o porque en tal caso no lo tiene entre sus prioridades. Todos tenemos esos temas entre las prioridades. Lo que pasa es que el presupuesto es muy acotado, porque el presupuesto, para empezar, somos un país chico, una economía chica, la capacidad, por lo tanto, de recaudar para financiar las políticas públicas es acotada. El presupuesto se compone mayoritariamente de obligaciones que son rígidas, con pagar los sueldos públicos, la asistencia a la seguridad social, pagar las jubilaciones, los intereses de la deuda, y después el margen y parezco oficialista, ¿no? Pero te quiero decir, pero en esto tenemos que ser objetivos todos y hablar con franqueza. El margen que después los gobiernos tienen para atender lo que se supone es lo más urgente y lo más importante, siempre es muy acotado y tenés que andar tomando opciones y viendo de qué forma reasignás recursos y generás, por lo tanto, alternativas de crecimiento para que haya inversión, para que haya empleo y más recaudación. Yo en eso, en la visión con el ministro Donne estoy muy de acuerdo. El ministro que plantea eso como un tema central. Claro, en este presupuesto, bueno, justo como decíamos al principio, cae este atentado, ¿no?, contra la casa de la fiscal Ferrero. En el marco de los fiscales reclamando desde hace tiempo que se atienda a la situación de la Fiscalía, porque los fiscales, a partir del cambio en el Código del Proceso Penal, han cobrado una notoriedad y un exceso de trabajo que no tiene un correlato con los recursos que tiene la Fiscalía. Esto puede ayudar es una palabra que capaz que no es la mejor, pero la situación con la fiscal Ferrero puede hacer que se mire a la Fiscalía desde otro lugar, que se busque la forma de reasignarle recursos para que puedan trabajar mejor. Bueno, seguramente sí, pero lo mismo que le decía recién al bicho, Paula, ni tanto ni tampoco. Es decir, que la Fiscalía requiere más recursos, que la tenemos que blindar, que tenemos que crear fiscalías. En este presupuesto está en discusión, por ejemplo, Mónica Ferrero, que había estado hace pocos días en la Comisión de Presupuesto, sí, nos planteó crear 2 fiscalías de cibercrimen. Bueno, vino para crear una sola, el mensaje del Poder Ejecutivo. Nos propuso la creación de 2 fiscalías para combatir el delito de estafa, que ha crecido tanto, tenemos más de 30.000 denuncias de estafa todos los años, hace 10 años nos llegábamos a 2.000. Eso da la pauta del agravamiento de esta práctica delictiva. No viene ninguna en el presupuesto. Repito, seguramente no por maldad. Está en la agenda entre los temas que lo teníamos planteado de antes, entre gobierno y oposición, para ver en qué podemos mejorar la Fiscalía. Hoy se fue el Poder Judicial, que también vino a reclamar más presupuesto, porque lo que viene para el Poder Judicial es muy escaso. Apenas 2 juzgados más de violencia de género, pidieron 24, para que ustedes tengan una idea. Ni que hablar el presupuesto educativo. Vaya si el tema de la educación tiene que ver con todo lo que hablábamos antes, ¿no? Con lo del enfoque dual. Bueno, esos son los deberes que tenemos los legisladores y vamos a trabajar en eso. Ahora, tampoco es que la Fiscalía no haya tenido presupuesto durante todos estos años. Yo voté, siendo legislador de la oposición en gobierno del Frente Amplio,
la creación de fiscalías, refuerzos presupuestales. En el gobierno pasado, recuerdo, con el doctor Gómez, cuando era él fiscal de corte, nos reconoció estando nosotros en el gobierno, no me acuerdo si fue la penúltima rendición de cuentas o una de las últimas etapas, que hubo cierto avance, se crearon más fiscalías. Lo que dice William Rosa, que tengo un profundo respeto por él, y que además está bien, porque él es el representante gremial de los fiscales, es que seguramente no es suficiente. Tampoco creo, mirá lo que te voy a decir, que el tema de la seguridad o de los regalados que se supone que están, que seguramente están los fiscales, sea un tema solo de presupuesto. El Ministerio del Interior, el Estado, con los recursos actuales, si hay que votar algún refuerzo de algo, se votará, o los recursos de algún lado saldrán, está en condiciones de organizar la seguridad de jueces y fiscales de otra manera. Y tú me decís, ¿por qué no se haría? Y bueno, porque ahí capaz que hay hasta un componente cultural que tiene que ver con eso otro que decíamos hoy, con la percepción del riesgo. Sí, que acá no pasa nada, acá nunca pasan esas cosas. Los legisladores también andamos todos regalados, yo ando solo, andamos todos, ¿no? A cuerpo gentil, y mañana nos puede pasar algo a cualquiera de nosotros. Y la fiscal Ferrero lo mismo, y los demás fiscales también. Es decir, se enfrentan muchas veces en las propias sedes judiciales, los jueces de familia, lo hablábamos hoy con la Suprema Corte de Justicia, que son temas siempre bien complicados, los jueces penales ni que hablar, con situaciones de violencia o de riesgo para su propia integridad en las audiencias, en ocasión de atender los casos y los juicios que tienen a su cargo. Ahora, yo creo que el tema del presupuesto no tiene tanto que ver con eso. Si hay que votar refuerzos presupuestales para la seguridad, se votarán. Hoy con la Corte, por ejemplo, nos trajeron 2 artículos, uno para votar el destino de un timbre judicial, de una tasa que tiene que ver con un timbre de los que recauda el Poder Judicial, para destinar una parte de eso a los servicios de vigilancia. Y al mismo tiempo nos piden alguna partida para reforzar la vigilancia de los juzgados. Bueno, creo que por ahí tenemos que ir, yo lo dejé en actas, tenemos que hacer un esfuerzo y mejorar eso todo lo que se pueda. Ahora, hay un tema atado a lo que vos decís, Pablo, de todo lo que está atrás de este fenómeno, ¿no? Uh-huh. La pobreza, la marginalidad, la educación, uh-huh. es gigantesco, uh-huh. Pero mientras vos buscás la solución a todo eso, ¿no? Sí, porque eso no se soluciona en un día solo, y brindas recursos para tratar de sacar a las personas de las situaciones más horribles en las que tienen que vivir, y por eso todo lo que viene después. Algunas medidas hay que tomar en el momento, claro, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿en la comisión han evaluado alguna propuesta? ¿Han pensado en algo que se pueda proponer al Poder Ejecutivo, por ejemplo? A ver, el mismo lunes acordamos, una vez que pase, yo me acuerdo que utilicé esa expresión, la zozobra, digamos, en la que todavía todos estamos, ¿no? Con el sacudimiento emocional de lo que pasó, y las aguas se empiecen a quietar, y la propia Mónica Ferrero, que obviamente ha tenido que vivió, como cualquier ser humano viviría, una angustia espantosa por lo que le pasó, y esté en condiciones de venir, acordamos ya conformar una agenda, invitar al ministro, invitar a la doctora Ferrero, invitar a la Asociación de Magistrados Fiscales. A mí también me importa de que esto no se interprete, los que nos están escuchando, bueno, ahora se acordaron de trabajar porque pasó esto. Estas cosas, es decir, están en la agenda parlamentaria. Desde luego ahora adquieren un cariz muy particular y generan, por supuesto, expectativa, angustia, preocupación. Y está bien que la gente se enoje con nosotros y nos reclame, nos diga, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, porque eso es parte de la función de la representación. Ahora, todo eso vamos a hacer, no tengas duda. Lo que también digo es que acá hay otro componente muy importante. Yo el tema social, en algún sentido ¿cómo te puedo decir? Lo vinculo con lo que ya dijimos, digamos, de los aspectos vinculados con la subsistencia, con el trabajo, con las oportunidades, y lo vinculo con lo otro que es el consumo, que por supuesto los dos vectores están directamente vinculados y comunicados. Esto es un negocio muy pingüe, ¿no? Donde se gana mucho dinero, en el Uruguay y en todo el mundo, y que además es un negocio que tiene, digamos, mercado interno, y que tiene exportación y que tiene tránsito, ¿no? Y por lo tanto negocios entre agentes que están aquí y otros que están en el exterior, con la única diferencia de que nada menos que es ilícito y que tiene todas las características que tiene, del daño que provoca en todo sentido, porque genera violencia, etc. Es un problema de salud pública. Ahora, en la medida en que la demanda siga existiendo y en la medida en que los temas de salud mental y de adicciones no les encontremos a ellos también una respuesta, no los vamos a erradicar digamos, de la escena nacional o de la vida social, pero sí que eventualmente no contengamos, no controlemos eso,
el problema va a seguir existiendo, porque va a seguir habiendo narcos. A nosotros siempre nos preguntaban, si tienen identificadas, como dicen que tienen, y la Dirección de Represión del Tráfico de Drogas, inteligencia policial, tienen, que a mi juicio realizan un gran trabajo y tienen muy identificados a los grupos, y los golpean permanentemente. Yo los invito a que vean la evolución de los datos asociados a decomisos, incautaciones, formalizaciones y condenas de narcotraficantes, cómo se han incrementado. Eso es eficacia policial. Ahora la gente entonces te pregunta, ¿y entonces por qué los grupos siguen actuando? Porque se reproducen permanentemente. Y en tal caso, si vos descabezás un grupo, ese espacio y ese territorio, alguien lo va a ir a ocupar. Porque como va a haber gente comprando y demandando. Pero y además, algunos de los pesados, digamos, trabajan desde la cárcel. Eso también lo sabe todo el mundo. Y bueno, el tema carcelario es otro componente. Ahí, en tal caso, reconozco, creo que venimos con mucho atraso en el sistema político. Tenemos que tomar medidas urgentemente. El sistema carcelario nos dice las cárceles. No es un universo uniforme. No, para nada. Hay realidades muy alentadoras. ¿Tá? A ver, no es lo mismo el módulo 10 y 11 del CONCAR que el módulo 1, que lo recuperamos en el periodo pasado, y te diré, para hacer una cárcel, por supuesto no es un hotel 5 estrellas, pero para estar privado de libertad, los que están allí están en condiciones dignas. El 10 y el 11 son un tormento, el 3 y el 4 también. No es lo mismo el CONCAR que Campanero, obviamente, o que algunas unidades del interior. No es lo mismo Salto que Las Rosas. De los 16.500 privados de libertad que tenemos hoy, hay 5.000 o 6.000 que están en procesos que yo diría son alentadores, porque están trabajando, están estudiando, o van a la UTU en el CONCAR, o incluso hasta el circuito universitario que viene creciendo. Lo hablamos el otro día con el rector Cancela, de cómo cada vez más presos en libertad y en 5 unidades penitenciarias se inscriben en las distintas carreras. Bueno, esa es una imagen muy virtuosa. Es lo que debería ser. Y lo otro es lo que es, y lo que el comisionado parlamentario denuncia, ¿no? De los tratos inhumanos, degradantes, todo aquello, pero que eso pesa tremendamente sobre la sociedad, sobre la seguridad, reproduce la violencia. Y bueno, y ahí tenemos que actuar. Y yo ahí reconozco, porque esto no lo digo ahora, después de lo de Mónica Ferrero, lo vengo diciendo desde el inicio, así como con el ministro Negro, tenemos muchas diferencias, porque las tenemos. Tenemos diferencias en el estilo, en el liderazgo, en la forma de conducir al ministerio. Podría fundamentar por qué después, pero bueno, lo dejo planteado. ¿No fundamental? No, te quiero decir, se fundamenta muy rápidamente. Es un tema simplemente de estilos personales y de características que los distintos partidos tienen a la hora de cumplir determinadas funciones. En este caso, la función del liderazgo y de la conducción de la policía. Yo sé que el ministro Negro es una persona de bien. Lo he dicho hasta el cansancio. Y por supuesto no es cuestión de andarle pidiendo la renuncia, porque no se arregla nada con renuncias, y mucho menos, que quede bien claro, yo no lo hago responsable al ministro Negro ni de lo que pasó con Mónica Ferrero. A ver, todos sabemos que acá hay un proceso social que en definitiva es lo que condiciona y determina lo que nos pasa. Eso está claro. Ahora, las diferencias las tenemos. Tenemos diferencias en cuanto a las prioridades presupuestales, yo las había dicho antes, en cuanto al presupuesto para el ministerio en lo que concierne a prevención y persecución del delito. Me parece que ahí se quedaron cortos. Pero reconozco, dicho esto, y lo he manifestado hasta el cansancio, que para el sistema penitenciario se hizo un esfuerzo. Y a mí me parece muy interesante. Esfuerzo en términos de partidas presupuestales primero para terminar las cárceles que están en construcción, que vienen del periodo anterior, las 3 unidades del penal de libertad, la nueva unidad de mujeres, la nueva unidad femenina en Punta de Rieles, partidas para rehabilitación, que es muy importante también, partidas para mejoras salariales y para compensaciones para los directores y los coordinadores y los responsables del INR de las distintas unidades penitenciarias, asociadas a resultado, que yo le pregunté a la directora Juanche cómo lo van a hacer y me dijo que eso lo tienen que reglamentar. Bueno, pero a mí eso me parece que son ideas interesantes y bienvenido. Y todo lo que podamos avanzar juntos, creo que el país tiene un desafío perentorio en el tema penitenciario, no me cabe duda. Que además también se da en esto que nadie puede mirar por arriba del hombro a nadie, esto nos atraviesa a todos los gobiernos tenemos alguna cuota o una cuota importante de responsabilidad. Acá los gobiernos fallaron todos, ¿no? Bueno, en esto... fallamos o no fuimos lo suficiente, a ver, también lo que se dio en el periodo pasado, y no es excusa, ojo al gol, es que
Está bien, hubo un agravamiento de determinadas penas, hubo una mayor eficacia policial, a mi juicio, porque a veces no es solo la gestión, son los momentos, ¿verdad? Y bueno, y eso determinó un incremento de la población carcelaria muy importante. Que claro, cuando vos tenés cada vez más presos y menos espacio, ¿cómo haces para trabajar en la reeducación de todos ellos? Habrá que verlo de las medidas alternativas que plantea Petit. Perfecto. Yo creo que es un tema que tiene que estar en la agenda, no me cabe duda de eso. Planteaste el tema del mercado ilegal. ¿Vos estás lejos de pensar que cambiar el paradigma e ir hacia la legalización de las drogas pueda ser un resultado, pueda dar un resultado? A ver, te lo contesto en pocas palabras, bicho. Si el planteo es que lo haga Uruguay, te digo que sí, que estoy en contra. Porque me parece que no arregla nada y que en verdad nos va a traer problemas adicionales a lo que ya tenemos. Si el planteo es un cambio de paradigma en el mundo, que estamos lejísimos, ¿no? Pero pongámosle hipotéticamente, tal vez debiéramos analizarlo. Pero no son medidas que podamos tomar nosotros en solitario. Obvio. Primero, porque me parece impracticable. Segundo, porque nos aislamos del mundo. Y aislarlos del mundo, pero decís, bueno, pero capaz que te aislás del mundo y arreglás este problema. Pero te generás muchos problemas nuevos para un país que tiene que vivir integrado al mundo, ¿no? Sí. Entonces, seamos realistas. Me parece además que la experiencia de la legalización de la marihuana no ha ayudado mucho en el plano de la... Después podemos discutir... El plano de la seguridad pública. Si que la marihuana sea legal o no, está bien o no, qué daño le hace a la salud, si es menos dañina que las demás sustancias. Bueno, todo eso es una discusión. Ahora, en términos del impacto en la seguridad y en términos de legalizar el mercado, ahí están las cifras. No cambió nada. O sea, la marihuana sigue siendo tan ilegal. O sea, hay dos mercados hoy, ¿no? Uno legal y otro ilegal. El ilegal sigue siendo más o menos tan importante como el que teníamos antes. Hay un planteo que no solo lo planteó en la comisión Cabildo Abierto, sino que también lo han planteado, por lo menos en expresiones públicas, desde el Partido Nacional, algunos actores, que es involucrar a las Fuerzas Armadas. ¿Vos estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. A ver, creo que tampoco es un planteo que se pueda hacer en blanco o negro, porque hoy las Fuerzas Armadas ya trabajan con la policía en muchos aspectos vinculados a la seguridad pública. Ahora, en los términos que se plantea, el otro día Perrone lo dijo en la comisión del lunes, que votó con nosotros porque, digamos, la señal o la expresión de solidaridad y de respaldo a las instituciones fue unánime, pero en ese contexto Perrone habló de esto, ¿no? De involucrar a las Fuerzas Armadas en la política de seguridad. Es algo que no quieren ni los militares ni los policías, que yo creo que además no es contraproducente porque los militares no están preparados para la función policial. No. Para la función del policía que vemos nosotros en nuestros barrios, para el patrullaje, para detener, para aplicar la ley de procedimiento policial en términos de usar la fuerza de manera proporcional y progresiva. No están preparados para eso. Nosotros habíamos planteado, sin perjuicio, ¿no? ¿Tú te acordás cuando el plebiscito de Larrañaga, que yo lo acompañé, junté firmas, ahí había una idea de crear la Guardia Militar? Pero la Guardia Militar que había en realidad eran efectivos militares que después eran capacitados o recibían formación y preparación policial y se incorporaban a una guardia que en los hechos terminaba siendo una especie de segunda republicana. Cuando en aquel entonces la republicana no había tenido, como tuvo después, el desarrollo, el fortalecimiento, la profesionalización, el equipamiento que recibió durante los años pasados. Hoy la Guardia Republicana es una guardia, a mi juicio, muy competitiva desde el punto de vista del servicio que cumple y de la colaboración que da al tema de la seguridad. Ahora, los militares colaboran y contribuyen, y vinieron partidas en el presupuesto para eso, en todo lo que es el control del perímetro de las cárceles, que es su seguridad, y también el control de los ingresos. Contribuyen en todo lo que es digamos, las zonas costeras, la Prefectura Nacional Naval, en la frontera. No nos olvidemos, ¿no? Los 20 kilómetros de la frontera, vienen partidas también en el presupuesto del Ministerio de Defensa para eso. Allí hay una coordinación con la policía. Pero somos un colador. No? Bueno, sin perjuicio. O sea, capaz que habría que destinar más militares a ese control de frontera, por ejemplo. Puede ser. La frontera seca es muy complicada. Bueno, todas las fronteras, ¿no? La frontera con Brasil capaz que no nos damos cuenta, pero tú viste lo que es Libramento,
que cruzás caminando, vas y venís. Claro. Bueno, acá hay un montón de bandas que le llegan toneladas y toneladas de droga y las incautan, o sea, y llegan del centro de Sudamérica, no se producen acá. Sí, sí, o sea, sí. eso da la pauta de que efectivamente somos un colador, porque por ahí, Por algún lado la droga entra, no se produce acá. Y mucha, y hay muchas bandas, y como vos decís, el tránsito, y el tránsito ese que la suben a los barcos en alta mar o donde Tránsito con acopio, que es la característica más reciente, que antes lo de Uruguay Punta no tenía. Y ahí, sin embargo, han venido pasando cosas que capaz que yo lo que reconozco es que muchas veces las decisiones y sobre todo la concreción de lo que se idea y se resuelve no calzan los tiempos con los tiempos del avance de la criminalidad. Ahí tenemos un Estado que es muy lento. Porque tú viste, por ejemplo, para comprar los patrulleros de la Armada, todavía estamos inmersos en una enorme polémica, ¿no? Y los radares del puerto. Y los radares del puerto, y los aviones de la Fuerza Aérea. Y no digo solo la politización de los temas, digo sobre todo los procesos administrativos. Sí. Y las licitaciones, y las adjudicaciones, y la intervención del Tribunal de Cuentas. Y eso hace que las cosas se retrasen un poco. Ahora, mal que bien, en el periodo pasado, y no es por reivindicar a mi gobierno, pero bueno, pasó allí, y lo ha ratificado todo la actual ministra de Defensa Nacional, que estuvo en el Parlamento, y que yo debo reconocerle a Sandra Lasso, que la conozco mucho, por supuesto, de la actividad política, que está actuando con gran ponderación y creo que con un criterio de Estado. Bueno, ella misma ha reconocido el acierto de la compra de las aeronaves de la Fuerza Aérea, que son de enorme importancia. Porque el otro día leí algunos datos que dio el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, creo que fue, no sé si el actual o el anterior, de que la mayor parte de la droga que viene o que pasa por el Uruguay en tránsito o para copiarse y después mandarla para los grandes mercados de consumo, llega por aire y se arroja desde el aire y después sale a través de, o por vía marítima o en fin. De manera que el control del espacio aéreo es fundamental en todo esto, y el control del mar territorial es fundamental en todo esto, y los escáneres del puerto, que vaya si se demoraron. Bueno, finalmente vinieron, al final de la administración anterior vinieron, y eso ayuda mucho, porque eso ayuda en el marco de un control selectivo, porque el país no se puede parar, vos no podés pasar por el escáner cada contenedor que entra o sale del puerto de Montevideo, te acordás que yo estuve allí también, en la ANP, porque si no paralizás el puerto y paralizás la economía. Sí. Pero bueno, hay sistemas o hay mecanismos técnicos para selectivamente decir, bueno, este contenedor si no lo reviso no importa, pero aquel no puedo dejar de revisarlo. Bueno, pero van un paso adelante los narcos, mientras vos trajiste unos armadores, los tipos empezaron a subirse a los barcos en alta mar. No, yo sé. Y lo pegan por abajo. Y como todo negocio que mueve mucho dinero, también eso es una capacidad en sí misma, ¿no? Sí. Por parte de quienes realizan la actividad. O sea, si tienen plata para disponer y para facilitar las cosas, y no estoy hablando de corrupción en el Estado, estoy hablando... A eso iba la próxima pregunta. Yo quería hablarte de ese tema porque es algo que se repite cuando hablamos de narcotráfico, de política, de controles, el financiamiento de los partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Vos tenés convicción de que el narcotráfico no ingresó todavía al sistema político? Si la respuesta es un sí o un no, mi respuesta es sí, tengo convicción. Uh-huh. No ha ingresado. Yo no tengo elementos de ningún tipo. Yo hace muchísimos años que estoy en política, como ustedes saben bien. El pasado 27 de septiembre cumplí 30 años de mi primer destino político, que fue en la ANP. Con el bicho ya nos conocíamos, ¿y contigo? Sí, ahí. Mucho después. Sí. Y te digo francamente, yo no veo en el sistema político uruguayo una transformación en términos de que no me reconozca a mí mismo o no reconozca a mis colegas. A ver, por supuesto que hoy no es lo mismo que hace 30 años, pero no advierto que aquel fuera un sistema político impoluto y este sea un sistema político corrupto. No lo advierto. Yo sigo creyendo y me parece que sigue siendo parte de que seamos una democracia plena, de que estemos tan bien considerados en todas las mediciones internacionales. Somos un país con bajos niveles de corrupción. No estamos, por supuesto, vacunados contra la corrupción, como nunca lo estuvimos, vamos a decirlo claro. Y funcionarios deshonestos, porque la corrupción no hay que buscarla solo en el diputado, en el ministro, ¿no?
en los funcionarios públicos, en los mandos medios, puede ocurrir en la policía. Y bueno, ha existido, se han conocido casos. No se ha descubierto todavía ningún diputado, ningún ministro. No, ningún partido que se Pero sepa que recibe dineros del narcotráfico propiamente. Yo eso entiendo que, a ver, como vos decís, puede pasar algún día. Creo que hoy no lo tenemos instalado y tal vez por eso mismo también tenemos que extremar los cuidados, la vigilancia, no distraernos, hacer cosas, estar atentos y actuar para que no lleguemos a eso. Ahí va, otro asunto vinculado es la falta de recursos de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, que tiene que controlar las declaraciones juradas de ingresos y de bienes de todo el sistema político y no tiene presupuesto casi para funcionar. Sí. Y bueno, y es verdad, la JUTEP estuvo esta semana, también lo tenemos en la agenda, algo tenemos que hacer. Yo dije, podés ver el acta, pero yo empecé diciendo todos tenemos que hacer una mea culpa, todos los partidos, porque no hemos fortalecido a la JUTEP en la medida de lo necesario, es verdad. Y bueno, están teniendo dificultades para controlar las declaraciones juradas, sí, es cierto. La presidenta decía, si no me equivoco fue en esa misma reunión, Ana María Ferraris, que no están llegando a cumplir ni siquiera con lo que establece la ley, que es controlar el 5% de las declaraciones juradas que llegan, y no las van a controlar. O sea, sí. Ahí puede haber... Pero ahí cuando uno ve que a la JUTEP la tienen tan desvestida, el ciudadano común de afuera puede mirar y decir, bueno, ustedes no se quieren controlar a ustedes mismos. Entiendo que es una reacción lógica, humana y previsible y democráticamente aceptable cuando algo de esto acontece. También te digo yo en principio, y no es por defender al gremio ni al sistema, pero un poco lo inscribiría en lo mismo, en aquello de que los gobernantes viven desvelados por lo más urgente, por lo indispensable, por las políticas sociales, por el MIDES, por el INAU, por ACE, por los servicios sociales, siempre eso es lo prioritario. Y lo otro va quedando para atrás. Y cuando digo lo otro, digo Poder Judicial, digo Tribunal de Cuentas, ¿no? Fíjate tú lo que ha pasado con la universidad. Y tienen mucho derroche también el presupuesto. Ustedes lo han criticado a este gobierno y a este partido político antes cuando era gobierno, y cuando ustedes fueron gobierno quizás no lograron hacer los ajustes y los recortes que muchos hoy critican. Uno dice, se derrocha mucha plata, por ejemplo, en el Portland de acá. No, totalmente. Y está pidiendo que sean millones y millones al año, y acá está pidiendo menos de $1 millón está pidiendo. No, totalmente. La JUTEP se derrocha en, bueno, ustedes han criticado María Dolores, $32 millones, y si quiere gastar más. Pero pero bueno, hay un gasto excesivo y un nivel de cantidad de funcionarios públicos que ustedes han criticado, pero tampoco lo han desvestido mucho tampoco. Yo no creo tanto que los funcionarios públicos estén sobrando. Capaz que depende de dónde, ¿no? Porque en algunos lugares de pronto están sobrando y en otros están faltando. Claro. Pero bueno, allí terminamos un poco empatados, si vamos al caso del punto de vista del costo presupuestal. Yo creo que tenemos, sí, como tú decís, un problema de prioridades a la hora de asignar el gasto o de resolver las inversiones, y ejemplos sobran, y bueno, tú mencionabas María Dolores, pero podemos mencionar, por ejemplo, yo lo decía el otro día en Séptimo Día, es muy importante erradicar a la gente en la tierra y en el interior, y olvídate del negocio de María Dolores, pero lo que tiene asignado colonización, y capaz que peco de citadino y de urbano y de montevideano, y los que me están escuchando en el interior, por supuesto nunca me van a votar después de escuchar esto, pero ¿qué es más importante entonces? Que para el puñado de cientos de uruguayos que seguramente ilegítimamente, y sería bien importante que se concretara, están pidiendo la posibilidad de acceder a la tierra, o sacar a los niños de la pobreza y financiar un plan en serio de combate a la pobreza infantil, o el presupuesto de la ANEP, o el presupuesto de la UTEC, para que se siga expandiendo en el interior, porque esas mismas personas que están reclamando tierras legítimamente no tienen, y es una violación al principio de igualdad, la posibilidad de acceder a la educación formal que sí tienen los que están en Montevideo, o a la Universidad de la República, que está en un proceso de desarrollo también en distintas zonas del país, o a la propia UTEC, que está realizando un esfuerzo maravilloso y que viene del gobierno del presidente Mujica, y siempre lo hemos reconocido. Entonces, ahí es donde hay un tema de prioridades, sin duda. Y hay otro problema que tiene que ver con la gestión del gasto, sin duda.
que no es que sea mala administración del ministro tal, del ministro cual, del directorio, del ente tal. Seguramente se toman decisiones equivocadas. Pero el sistema, este sistema presupuestal que tenemos, de presupuesto compartimentado, es de otra época, por inciso, por programa, lo dice la Constitución. Entonces, peleamos por presupuesto o pelean los organismos a ver que le den un peso más, un peso menos a uno o al otro, y cada uno ve cómo le va en la fiesta y qué logra obtener en el presupuesto, y después cada uno ejecuta, como con anteojeras, lo que le toca en función de lo que tiene que hacer. Ahora, no dialogan entre sí, no se conectan los organismos. Pobreza infantil, un tema que me toca de cerca porque estuve en el INAU. Y nos pasó a nosotros, no. Ahora se supone que hay un compromiso para combatir la pobreza infantil. El gobierno asignó los recursos que ya se venían destinando, la línea de base de lo ejecutado en el 2024, e incorporó más recursos de los 140 millones de dólares, el 40% va para infancia y adolescencia. Eso incluye también lo que se incrementa el presupuesto de la ANEP, pero no importa. Ahora, eso solo no alcanza. Si no determinamos cuál es el plan, ¿qué vamos a hacer? Aumentar el bono crianza, muy bien. El plan CAIF, perfecto, hay que seguirlo desarrollando. ¿Qué va a pasar con la ley Lustenberg? ¿No? Que el propio aprobada. Frente Amplio, y que hoy Lustenberg es ministra de Salud Pública, y que se nos planteó que era la solución a todos los problemas en cuanto a la mala ejecución de los recursos, precisamente porque todos estamos actuando en el mismo territorio, con las mismas familias, el MIDES, el INAU, ACE, y todos estamos gastando a la vez con los mismos niños, pero no coordinamos esfuerzos. Y por lo tanto no somos eficientes en la aplicación de los recursos. Ahora, la ley Lustenberg no está reglamentada. Te paso un dato. El ministro O'Donnell, con quien estuvimos ayer en comisión hasta la 1 de la mañana, yo vengo insistiendo con el tema de la ley Lustenberg porque la ley Lustenberg prevé una unidad de coordinación que debería funcionar en el Ministerio de Economía, precisamente para la articulación en la aplicación de los recursos y después para medir el impacto de lo que se gasta o de lo que se invierte. Y el ministro ayer está en actas, dijo con mucha franqueza, y yo creo que hasta tiene cierta razón, de que él no está de acuerdo con que esa unidad funcione en el Ministerio de Economía, como que no es la mejor solución. Ahora, ahí ya tenemos un problema. Sí, claro. Cuando estamos por aprobar el presupuesto. ¿Y dónde tendría que funcionar? Y bueno, pero ¿por qué no sé no si en la quiere agencia de monitoreo, no sé si en el MIDES. Yo en algún momento se lo llegué a plantear a la ministra Lustenberg, dije, ¿por qué no creamos una unidad en la OPP donde participe OPP, MIDES, INAU y eventualmente algún otro organismo? ¿Tá? Pero no ponerle a la economía la responsabilidad de regir la aplicación de los recursos, de coordinar a los organismos sociales del Estado y después de venir la aplicación de las políticas. La ley está mal en eso. Yo lo he sostenido siempre. Ahora, hoy es ley. Entonces, ¿cómo va a salir el gobierno de eso? El ministro ayer nos dijo que con la ministra Lustenberg estuvieron conversando el tema ahora en Naciones Unidas cuando acompañaron al presidente y que acordaron en los próximos días reunirse para resolver el tema. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Si vos ponés recursos, que el gasto público social en el Uruguay es altísimo. Y todos los gobiernos, sin excepción, porque ahora ya creo que perdió legitimidad el discurso del recorte y de la motosierra, en el Uruguay eso no va. Y el gobierno pasado nuestro lo demostró, porque nosotros aumentamos el gasto público social y el gobierno del Frente Amplio, por supuesto, no lo achica y también lo sigue aumentando. El problema nuestro está en las estrategias, en la definición de planes para la aplicación adecuada de los recursos. Ahí es donde yo creo que empezamos a fallar. Quiero volver a la Fiscalía un momento porque cuando uno habla con los fiscales, ellos hacen bastante énfasis en lo que viene pasando en los últimos años de los cuestionamientos del sistema político hacia la Fiscalía. Uh-huh. Cuando hay una causa que involucra a un político, integrantes de ese partido político cuestionan al fiscal. Les ha pasado a todos, esto no es propio de un partido. Ahí no hay que mirar un poco más ese tema, no de no criticar capaz un fallo, pero de no poner siempre la crítica en la Fiscalía, porque eso también la debilita, como dicen los propios fiscales. A ver, yo ahí distinguiría y hago siempre el esfuerzo por separar la institución del funcionario. Porque, a ver, yo puedo hablar mal y enojarme con la prensa, sería un grave error. Claro. Ahora, sin hacer eso puedo tener una discrepancia con algo que tú digas, como tú podés discrepar con algo que diga yo. Por supuesto. Y en eso es donde creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo no generalizaría. Es más, yo siempre he manifestado, y lo dije también en este programa el domingo pasado, de que yo tengo un gran respeto, y creo que hasta utilicé la palabra admiración, por los magistrados de mi país, por los jueces y por los fiscales. Y sobre todo si uno mira para el costado y ve ahí sí, y no demasiado lejos, ¿no? Acá a la vuelta.
los niveles de corrupción que Total. hay en el Poder Judicial, en el sistema judicial, que nosotros no los tenemos. Pero No los tenemos. de tu partido han señalado que la Fiscalía es un centro de operaciones. Bueno, está bien, yo me hago cargo de lo que digo yo. No de lo que dice, no coincidís con tu compañero de partido. Yo, a ver, por lo pronto, con relación a la institución Fiscalía, no tengo una valoración como esa o similar, no la tengo. Como no la tengo con relación al Poder Judicial, lo que es decir, al conjunto de los fiscales y al conjunto de los jueces. Sinceramente no. Creo que forman parte de esa misma cosa muy nuestra, muy uruguaya, de la probidad, del decoro, ¿no? Del cumplimiento de la ley. Yo no sé si eso tiene que ver, bueno, tendrá que ver con nuestra ADN, que viene de nuestros mayores, que viene de Artigas para acá, no lo sé, y tendrá que ver con que somos un país chico, donde capaz que eso ayuda a que haya más transparencia, porque las cosas se saben, a que tenemos instituciones fuertes, a que tenemos partidos fuertes, como el Poder Judicial al mismo tiempo es fuerte, bueno, todos lo respetamos y todos nos cuidamos mucho también, porque sabemos que acá en el Uruguay la posibilidad o la probabilidad de que el que las hace las paga es real, y por suerte eso es así, y el secreto es imposible, ¿no? Así que bueno, Pero los en eso magistrados, yo mismo. los fiscales no se sienten respetados. Bueno, sabrán por qué, ellos sabrán por qué. Ha habido hechos de los dos lados, si dividimos esto en dos bandos o en dos mitades, todos sabemos que han sido fallos muy polémicos. Yo, al mismo tiempo que digo lo que digo, también reconozco, en el caso del intendente Besosi, francamente, y no porque sea Besosi, porque sea blanco, a mí me llamó mucho la atención las decisiones que tomó la fiscal y los tiempos en los que las tomó, y la forma en la que procesó la indagación judicial. Y bueno, yo discrepé bastante. Ahora está, bueno, no he dicho esto lo hace porque es comunista, más allá de los, digamos, de los datos que después aparecieron en las redes sociales, no lo sé. Así que no, juzgar la intencionalidad tiene el riesgo de que cuando uno la juzga tiene que tener elementos contundentes, ¿no? Claro, pero pasó, por ejemplo, en ese caso ha pasado en el caso Penades, ha pasado en el caso Charles Carrera. Sí. O sea, cada vez que hay un político en el centro de la investigación, su partido normalmente cuestiona a la fiscalía. Es como el primer reflejo. Y bueno, y por eso cuando se dice, y es verdad, que tenemos que cuidar que no se nos judicialice la política, es cierto, y también tenemos que precavernos del gobierno de los jueces. Que no digo que esté planteado, o que no digo que lo tengan en la agenda, ni jueces ni fiscales, pero es un tema de equilibrio de poder, en última instancia. O en todo caso son los desafíos o los problemas que surgen precisamente de que el poder no esté concentrado, que esa es una virtud de la democracia. El poder está dividido, está repartido en los tres poderes del Estado, y por suerte eso es así, pero después tiene estos coletazos o estos problemas que son inevitables. Bueno, ya estamos llegando, Paula, Sí. al final, advierto por la hora. Es tan políticamente correcto. Déjame que voy a hablar un minuto con mi Ahora señora me vas a esposa. hacer la del estribo. No. Y Es tan políticamente correcto que yo no creo que se le zafe la chaveta en las últimas. Pero no, queremos ¿Qué que... tendrás preparado? No, es algo sencillo. Simplemente en una palabra, porque si no podemos estar... La palabra es paso. No. Una palabra definida a determinadas figuras de la política y de la institucionalidad que Paula Escorza te va a ir nombrando a ¿soy partir yo? de este Bueno, momento. perfecto. Jorge Díaz. Un jurista inteligente. Carlos Negro. Un fiscal honesto. Y nos quedamos ahí, porque es ministro también. No, y un ministro del Interior, bueno, te lo dije antes, ¿no? Sí. Con el que Sí. tengo diferencias, pero lo reconozco una persona de bien. Bien. Yamandu Orsi. Un hombre de bien, que le reconozco el esfuerzo por tender puentes con el sistema político y con los distintos actores de la sociedad. Más allá de algunas debilidades que le puedo señalar, pero ya me excedo en la respuesta. No, pero si vas a señalar debilidades, tenés tu tiempo. No, cuando digo debilidades, a ver, yo al presidente lo respeto por su investidura, por su Sí. condición de presidente antes que nada. Lo sé, un hombre de bien, por supuesto. Tengo discrepancias políticas, a eso me quería referir. Discrepancias políticas en cuanto a que en definitiva él representa las orientaciones de su gobierno y de su partido. A eso me refiero, no a nada extraordinario. Lacalle Pou. Un gran presidente y un gran líder. El próximo presidente. Ojalá, 2029. ojalá.
Bien, Pablo, la verdad te queremos agradecer mucho y te dejamos ir porque sabemos que tenés sesión y que es una sesión importante. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme, lo disfruté mucho. Bueno, nosotros tenemos para comentarles sobre el bus turístico de Montevideo, Paula. Sí. El bus turístico de Montevideo que no es solo para extranjeros, téngalo en cuenta, no es solo para extranjeros. CUTSE invita a todos los uruguayos. Chau, Pablo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A ver, para, Pablo. Lo hago de nuevo. Empezamos de vuelta. Bueno, CUTSA. queridos, Sí. estimados, queridos, queremos comentarles que tenemos algo para decirles, para contarles sobre el bus turístico de Montevideo. El bus turístico de Montevideo no es solo para extranjeros, vos también lo podés usar, podés subirte y bajarte del ómnibus cuantas veces quieras, lo podés usar haciendo uso de tu tarjeta STM, te podés preparar para descubrir los lugares más atractivos de Montevideo, desde buses 100% eléctricos, respetuosos con el medio ambiente, el único ómnibus o el único bus para recorrer la ciudad subiendo y bajando todas las veces que tengas ganas. Incluso tenés audioguías para conocer bien la ciudad en la que vivís. En el Zócalo, allí abajo, tenés un código QR con el que podés entrar a la página de bus turístico de Montevideo, acá, ahí mismo. Con ese QR abrís, entrás a la página del bus turístico de Montevideo y aprendés todo lo que tenés que aprender antes de subirte a uno. ¿Viste que dice ahí abajo en el bus turístico de Montevideo? Acá abajo, lo que pasa es que me tapa, no puedo. Lo que a vos te encanta, Claro, hop on, hop off. Hop on, hop off. Lo que significa subir y bajar cuantas veces quieras. Claro, por ejemplo, no sé, te bajás en el estadio, recorres el estadio y después esperás que pase otro bus turístico, te subís y te lleva para, no sé, del estadio. Una tecnología de distintas partes del mundo. Sí. Que se aplica en distintas partes del mundo. Es una tecnología. No quise decir eso, quise decir una modalidad. Una práctica. ¿Vos lo usaste en tu último viaje? No, pero lo voy a usar con el bus turístico de la Intendencia de Montevideo. Bueno, muy bien. Bueno, y le damos ahora la bienvenida a Miami Box. En realidad le damos la bienvenida. Nos viene acompañando desde allá por abril, mayo, junio, no me acuerdo, pero ya de unos cuantos meses. Bueno, Paula, contame de qué se trata Miami Box. Esto se trata de una posibilidad de comprar en cualquier parte del mundo. Miami Box te trae derecho a tu casa, puedes consolidar todas tus compras en un solo envío y además aprovechar al máximo la franquicia. Si elegís Miami Box, ahorras siempre con la confianza de tantos años de experiencia. Traes cosas de Estados Unidos y el mundo, es facilísimo, te registrás, haces la compra online, ellos te dan una dirección en Miami y se encargan de recibir el paquete en Uruguay y enviarlo a la puerta de tu casa. Bueno, muy bien. Y por último, tenemos a Interamericana de Cómputos, Paula. Sí, señor, Interamericano de Cómputos, INCO, normalmente conocida. Allí transforma la vida digital de las empresas con soluciones tecnológicas que ofrecen migración a la nube, ciberseguridad, automatización de procesos y crecimientos. INCO Soluciones es una empresa uruguaya con más de 45 años en el sector de las tecnologías de la información, con presencia regional en Uruguay, Paraguay, México, Argentina y Chile. Te asesoran para mejorar los servicios y gestión de tu empresa junto a sus socios extranjeros como IBM. Estratégicos. Perdón. Estratégicos, quise decir, se entendió perfecto. Sus socios estratégicos como IBM, AWS, Atlassian, Lenovo y un montón más. Puedes ingresar a incosoluciones.com y ahí descubrís cómo pueden juntos impulsar su negocio hacia el futuro. Diga que es streaming y que esto... Qué bueno, y que uno se puede equivocar. No estamos frente a millones de personas todavía. Somos falibles. Somos falibles. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo solo, ya nos estamos llegando al final, solo quiero recordarles una cosa. Uh-huh. En una semana todavía tenemos un programa. Tenemos un programa el próximo 8 de octubre, antes de nuestro cumpleaños, que es el 9 de octubre. Sí, señor. Es el cumpleaños de la fórmula. Yo solo quiero decirles una cosa. No voy a rechazar regalos. Ni uno. Solo quiero decir eso. Qué sorpresa. Realmente no tenía en mente este contenido. Bueno, los que quieran mandarle regalos al bicho, mándenle. No, a la fórmula. Ah, bueno, ok, que los vamos a compartir en casa. Sí, depende de lo que nos manden. ¿Qué sé? No se hace eso, queda feo. ¿Qué? No ¿Reclamar? No pidas. ¿No pida? No pidas regalos. Queda feo. Y ahí no va a mandar nadie. Bueno, gracias por haber estado ahí. Como siempre. La semana que viene. Chao.